Ahora sí, ¿se ve mejor? ¿Se escucha? Ya. Vamos a comenzar entonces la clase de hoy. Ahora está todo bien. Vamos a empezar la clase de hoy. Primero vamos a ver conectores. Vamos a resolver los ejercicios de la PSU del 2010 y el 2011 de conectores. En segundo lugar vamos a terminar de ver texto descriptivo y esto lo vamos a ver rápido porque, bueno, la PSU no incorpora mucho sobre texto descriptivo, no es muy complejo, es algo que lo vamos a conversar para que ustedes tengan nociones, pero no es algo sobre lo que debieran urgirse tanto. Y finalmente vamos a empezar a ver la sección que a mí más me apasiona en estos contenidos, que es la literatura. Vamos a escuchar unos poemas y conversar un poco sobre la literatura. Con respecto a lo que están diciendo en el chat, yo creo que está bien que ocupen este espacio para conocerse, para intercambiar experiencias, incluso para coquetear entre ustedes. Pero ahora que estamos en clase, concentrémonos en eso. Después de la clase les va a quedar el tiempo para que hablen entre ustedes. Eso no está mal, no tiene nada de malo. Pero recordemos que este chat es una herramienta para que podamos tener una mejor comunicación entre nosotros y yo pueda resolver sus dudas. Recuerden que yo estoy pendiente del chat todo el rato. Entonces, si ustedes se ponen a hablar de otras cosas, a mí me cuesta más concentrarme en aquello que les tengo que hablar a ustedes. Entonces, no es que esté mal que hablen, que se conozcan, que intercambien experiencias o que coqueteen, pero guardemos los espacios. Hay un tiempo para cada cosa. ¿Ok? Entonces, conectores. Aquí tenemos en pantalla los ejercicios de conectores de la PSU del año 2011. Estos ejercicios que vamos a resolver ahora son los conectores de la última PSU. Ya vimos en clases anteriores harta comprensión lectora, vimos harto plan de redacción, pero teníamos este asunto pendiente. Entonces nuestra clase práctica de hoy va a tener que ver con empezar a examinar esta sección. Ya la están resolviendo. Veamos. 16. Línea punteada. Es cierto que existe preocupación por la enseñanza de la ciencia. No se ha invertido lo suficiente en la construcción de laboratorios. A, si bien, B, en realidad, C, dado que, D, claro que, E, no obstante. Como la mayoría de ustedes ya lo está diciendo, ya lo está vociferando, la respuesta correcta es la A. Este ejercicio no guarda nada de complejidad. El único conector que nos permite ver que la segunda idea es divergente con respecto a la primera, vamos a decir que esta es la primera idea y esta es la segunda idea. Vemos que entre las dos hay una relación de divergencia. Lo que plantea la segunda idea entraría a
diverger, a plantear una discrepancia, no una discrepancia, una contrariedad a lo que plantea la primera idea. Recordemos, como ya lo hemos dicho antes, en la sección de conectores se trata de establecer cómo se relacionan las partes del enunciado, cómo se relacionan las oraciones y las ideas del enunciado, y eso lo vamos a poder demostrar seleccionando la opción correcta. Esta ya es bastante fácil, no creo que valga la pena detenerse mayormente en la explicación, porque pareciera ser que a todos les queda claro. Pasemos entonces a la siguiente, 17. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos, coma, línea punteada, cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son, coma, línea punteada, enunciados síntesis que, coma, línea punteada, organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Entonces, a ver. La primera idea nos plantea que el texto escrito tiene como característica presentar títulos y subtítulos. La segunda idea nos señala cuál es la función que cumplen: adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Nos plantea que cumplen dos funciones. La segunda idea nos dicen que son enunciados síntesis. La tercera idea nos plantea que los títulos y subtítulos son enunciados síntesis. Y la cuarta idea nos plantea que los títulos y los subtítulos organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. ¿Cómo vamos a determinar cuál es correcta? El primer conector nos tiene que remitir desde esta oración, cumple la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector, a esta primera. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos. ¿Qué y dónde no nos sirven? No nos permiten hacer ese vínculo. Sería agramatical. Entonces, ¿quiénes? Tampoco nos sirve, porque los subtítulos y los títulos no son personas, y ¿quiénes? Se ocupa para las personas. En este sentido, solo nos serviría y ellos y los cuales, ¿cierto? Luego, vemos que tenemos que establecer cómo discriminar entre en cierto sentido y por lo tanto para la segunda línea punteada. Aquí es muy fácil discriminar porque en cierto sentido es muy ambigua. En cierto sentido no nos plantea una idea clara. Y en la sección de conectores, los enunciados que sean ambiguos, debemos plantearles de inmediato nuestra sospecha. En cierto sentido, ¿en cuál cierto sentido? No podemos saberlo. ¿Por qué? Si miramos
la tercera columna, además y a la vez, ambas nos sirven, porque aquí nos plantean que son dos funciones, la de ser enunciado síntesis y la de organizar el contenido y el texto. Además y a la vez nos indicarían que estos textos cumplen dos funciones. Entonces, tanto en la primera como en la tercera columna nos servirían los dos enunciados. Lo que tenemos que saber aquí es cómo discriminar cuál es el correcto. Y queda a la vista. En cierto sentido es una expresión ambigua. Entonces, sabemos, como ustedes ya lo han dicho, que la que hay que establecer como correcta es C. Leámosla en voz alta. Una característica del texto escrito es la presencia de títulos y subtítulos, los cuales cumplen la función discursiva de adelantar el contenido del texto o atraer la atención del lector. Son, por lo tanto, establece una relación de conclusión. Por lo tanto, enunciado síntesis. Es decir, lo dicho anteriormente nos permite concluir que los títulos y los subtítulos son enunciados síntesis que, a la vez, como otra función, organizan el contenido del texto y aparecen en el índice para guiar al lector. Como vemos, la manera de abordar estos ejercicios es siempre buscando el vínculo entre las ideas. Es cierto que a veces la podemos contestar por medio de la intuición, viendo cuál es la que nos suena más bonito, ¿cierto? Pero esa técnica no nos va a servir siempre. Por cierto que si alguien es buen lector o tiene un buen manejo del lenguaje, seguramente la que le suene más lindo va a ser la correcta, pero ese criterio puede ser engañoso. Aquí hay que ser racionales. Y el análisis racional de estos ejercicios es entender las ideas principales de cada parte del texto y establecer cómo esas ideas se conectan entre sí. ¿Está clarito cómo estamos hasta ahora abordándolo? ¿Les queda claro a todos y a todas por qué es la C? Sí. Perfecto. Entonces, hoy día tenemos mucho que ver, así que no me voy a detener mucho dibujando monitos, ¿ya? Clau Miau pregunta por qué nos sirve quiénes. Quiénes se refiere a personas. Ya. 18. En una primera etapa se formulará el proyecto. Se determinará el monto de la inversión, sus costos, tiempo y personal necesarios. En una segunda etapa se evaluará el proyecto. Se medirá la rentabilidad de la inversión. Entonces, si nos fijamos bien, aquí se repite el mismo movimiento. Vamos a ponerle idea 1, idea 2, idea 3, idea 4. La idea 2 explica la 1. Se formulará el proyecto. ¿Y qué significa que se formulará el proyecto?
que se determinará el monto de la inversión, sus costos, tiempo y personal necesarios. Luego se evaluará el proyecto. ¿Y qué significa que se evaluará el proyecto? Que se medirá la rentabilidad de la inversión. Entonces tenemos que buscar un conector que nos permita decir que esta segunda idea explica, extiende la primera. Un conector aditivo. Podría ser es decir, esto es, o sea, dicho con otras palabras. En este caso, tenemos que tener en los dos casos un conector que cumpla la misma función. Y eso lo encontramos en B. En una primera etapa se formulará el proyecto. Es decir, ¿qué es el proyecto? ¿Qué es formular el proyecto? Es determinar el monto de la inversión, sus costos, tiempo y personal necesarios. Luego, en una segunda etapa se evaluará el proyecto. ¿Y qué es evaluar el proyecto? Medir la rentabilidad de la inversión. Se evaluará el proyecto, o sea, se medirá la rentabilidad de la inversión. Preguntan, ¿por qué no por lo tanto? Por lo tanto, no nos permite explicar algo con otras palabras. Por lo tanto, es para establecer conclusiones. Por ejemplo, ayer llovió. Por lo tanto, hoy día amaneció despejado. Que hoy día haya amanecido despejado, podemos extraerlo como conclusión y como consecuencia de que ayer haya llovido. Y ahora lo que estamos buscando es un conector que nos permita establecer explicaciones sinonímicas. Entonces la respuesta correcta es la B. ¿Les queda alguna duda con respecto a la pregunta número 18? Está clarito porque es la correcta, ¿cierto? Estupendo. XIX. La venganza o némesis castigaba a aquellos culpables, no alcanzaba la justicia humana. Por ejemplo, los ingratos, los orgullosos, los perjuros, los inhumanos. Sus castigos, rigurosos, eran justos. Los reyes podían librarse de ellos. A ver, entonces, ¿cuál es la primera relación que podemos establecer entre esta y esta? Díganmelo ustedes. Todas las alternativas conducen más o menos a lo mismo. Este conector nos tiene que señalar a quién castigaba Némesis. Entonces, de aquí a aquí, tiene que haber una referencia a pronombre que precisamente salen todos aquí, ¿cierto?
¿A quién castigaba Némesis? A los que no le alcanzaba la justicia humana. Nos sirve a quienes, a los que, para quienes, a los cuales. ¿Qué suena gramatical? Lo descartamos. Perfecto, Ernesto. Un pronombre, ¿cierto? Por ejemplo, los ingratos, los orgullosos, los perjurios, los inhumanos. Sus castigos rigurosos eran justos. ¿Qué relación podemos establecer ahí? Efectivamente, aunque nos plantea dos ideas que podrían ser contradictorias, pero en este contexto no lo son. Castiga rigurosamente, pero con justicia. Esto ya nos comunica de inmediato que la respuesta correcta es la A. Pero veamos la tercera columna. Y ni aun los reyes podrían librarse de ellos, se condice con la justicia. Por lo tanto, si es justa, esto es un tema de contenido. Los reyes no pueden librarse. Estos tres nos servirían. Estos tres nos servirían. ¿Dónde discriminamos? Aquí en el aunque. Y como ustedes ya lo han mencionado, la alternativa correcta es la A. ¿Por qué no es la B? Es impreciso decir, sus castigos muy rigurosos eran justos. ¿No te parece? Sus castigos muy rigurosos eran justos. Es mucho más preciso como lo plantea, aunque rigurosos eran justos. Aunque Némesis castigaba con tremendos castigos, la manera en que castigaba era justa. Seguimos. Este es el quinto ejercicio de la PSU del 2011. 20. El movimiento literario conocido como neoclasicismo tuvo una finalidad moralizante. Intentaba educar, perfeccionar al hombre. Entonces, ¿qué es algo moralizante? Algo moralizante es algo que pretende dar enseñanzas de tipo moral. Algo moralizante es algo que pretende dar enseñanzas de tipo moral. Entonces, la relación de esta idea 1 con esta idea 2 es de explicación. La segunda parte explica lo primero, este enunciado. Y aquí, mientras que nos sirve para señalar esa relación, sin embargo no sirve, y entonces no sirve, y aunque no sirve, aunque sin embargo plantearían una oposición, mientras que plantearía una divergencia. Moralizar es educar.
es educar en la moral. Por lo tanto, necesitamos lo que nos entrega la B, un conector que nos permita decir que la segunda parte del enunciado está explicando la primera parte. Esto, entonces, el movimiento literario conocido como neoclasicismo tuvo una finalidad moralizante. Esto es, intentaba educar y perfeccionar al hombre. Queda perfecto. ¿Les hace sentido por qué es la alternativa correcta? Bueno, más adelante yo les prometo una clase donde vamos a ver una lista de conectores y tipos de conectores. Vamos a tener una clase teórica de conectores. Esta es una clase práctica. Recuerden que no siempre la que suena más lindo es la mejor. Por eso yo les digo no se guíen solo por cómo suena. Esto es un conector que se ocupa harto en el lenguaje académico. No se usa mucho en la vida cotidiana, por eso a ustedes tal vez les suena extraño. Pero por ejemplo, mis profesores de la universidad lo ocupaban harto. Esto es lo mismo que decir o sea, o es lo mismo que decir es decir. Para que lo incorporen. Y bueno, lo que está diciendo George 18 también tiene mucho sentido. El hecho de que esté entre comas también indica aquello. Por eso les digo, a veces el que suena lindo es el correcto, pero no siempre. ¿Y les sirve de algo un criterio que funciona solo a veces? Yo no me confiaría de eso. Vayamos al ensayo, a los conectores del ensayo que apareció el año pasado, que corresponde a la PCU que se tomó el año 2010. 16. Es recomendable guardar todos los documentos que acreditan las transacciones realizadas, siempre podemos vernos requeridos a dar cuenta de ellas ante un organismo público. Entonces, ahora quiero que ustedes participen un poco más. ¿Cuál es la relación entre las ideas que nos está pidiendo este ejercicio? Exactamente. Causa-consecuencia. Es recomendable guardar todos los documentos que acreditan las transacciones realizadas. ¿Y por qué es recomendable? Porque siempre podemos vernos requeridos a dar cuenta de ellas ante un organismo público. El por qué, como dijo alguien, el por qué lo delata. El por qué nos establece esa causa-consecuencia. Ahora también
podemos decir que la primera línea punteada implica una afirmación. ¿Cómo? No cabe aquí la comparación, no tiene sentido. Antes bien en relación a qué. Es ambiguo, estaría sugiriendo un contexto anterior que no tenemos ninguna razón para poder inferirlo. Pues bien, lo mismo. Y entonces nos implica que esta idea está siguiendo otra. ¿Y de dónde vamos a sacar la información para afirmar eso? No podemos. Lo único que nos sirve aquí es ciertamente. Ciertamente le da énfasis a lo que se va a decir. Refuerza la afirmación. Entonces, la primera columna ciertamente refuerza la afirmación y la segunda, como ustedes muy bien lo han dicho, establece una relación de causa y consecuencia. Perfecto, chicos y chicas. Continuamos. Strong Forest hace una muy buena pregunta. En estos ejercicios podría salir antes bien en el inicio. Desconfíen al tiro de eso. Antes bien es algo que uno usa para seguir hablando. Pero ¿cómo vamos a inferir de qué se está hablando? Hay que desconfiar de todos aquellos que nos suponen un contexto. Pero aquí, chicos, chicas, recuerden siempre, inferir cosas que no tenemos base para inferirlas, no debe hacerlo jamás. Chicos, chicas, yo no puedo ver la marca de agua de Justin. Si pongo el texto al medio, ¿ustedes lo ven mejor? La marca de agua de Justin se pone sola, por ser el servidor que estamos empleando. Ya. 17. Cuando en el siglo XVII llegó el café a Europa, algunos sacerdotes lo llamaron una amarga invención del demonio. Lo veían como un posible sustituto del vino que, en su opinión, Cristo había santificado. Punto seguido, cuando el Papa Clemente VIII probó la bebida, quedó cautivado. Para resolver el problema, bautizó simbólicamente este brebaje. Entonces, este lo hicimos anteriormente, sí. Bueno, ¿cuál es la relación entre esta idea, la primera y la segunda? Tiene que ser de explicación, ¿cierto? Esta es la causa, se explica la causa de por qué los sacerdotes pensaban que el vino era una amarga invención del demonio. Luego, ¿cuál es la relación que podemos establecer aquí? Tenemos que ver una relación que le plantee una divergencia a la anterior. Tenemos que buscar una conjunción adversativa, como sin embargo, no obstante, etc. Cambia el sentido de lo anterior. Cambia la orientación. Se está diciendo, los curitas creían que el café era malo,
Pero cambia el sentido, porque ahora hay un sacerdote que dice que es bueno porque quedó cautivado. El Papa Clemente VIII probó la bebida y le gustó, po. Eso contradice lo anterior, y para eso necesitamos una conjunción adversativa. Sin embargo, en ese sentido, ¿es la única que nos da eso? Bueno, pero, en realidad, pero también la da. Aquí ya podemos resolverla, ¿cierto? Efectivamente, no nos señala con tanta fuerza y cabalidad esta relación de explicación que pues sí la da. Pues nos permite decir que ¿por qué los sacerdotes veían que el café era una invención del demonio? Porque lo veían como un posible sustituto del vino. Pues da esa relación explicativa. Luego el sin embargo introduce la conjunción adversativa que marca la contradicción con lo anterior. Finalmente, de modo que nos permite establecer la continuidad entre el hecho de que al Papa Clemente le haya gustado el café y que haya decidido bautizarlo simbólicamente para que entrara en las cosas aceptadas en la religión católica. Como ustedes lo han dicho, la respuesta correcta es D. ¿Va clarito hasta ahora, amigas, amigos? ¿Creen que sirve que resolvamos estos ejercicios de esta forma? ¿Les hace sentido lo que estamos haciendo? ¿O creen que es una lata? Sí, está bien. Las dos, dice Felipe. Ya, yo les prometo para la clase del miércoles empezar a explicar los conectores. Ya vamos a ver literatura y conectores. Ahora, o dicen que el lenguaje es una lata, pucha, pero debería gustarle. Estén atentos a todo suma. Ya. 18. La proposición cinematográfica no resulta creativa, coma, el director no nos entrega una interpretación personal sobre la novela, punto y coma, se atiene a la secuencia de los acontecimientos y al carácter de los personajes sugeridos por el autor de la obra. La segunda idea tiene que explicar la primera. ¿Por qué la proposición no resulta creativa? Porque el director no nos entrega una interpretación personal sobre la novela. Fácil, por cierto, entonces, inclusive no sirve, en tanto no sirve, dado que podría servir, pero más o menos. Las que sí dicen con mucha claridad que hay una explicación son puesto que y porque. Ahora, si tenemos que elegir entre estas, vemos,
Pero aquí no vale, porque pero sería una conjunción adversativa que nos indicaría que aquí hay un cambio de sentido con respecto a lo dicho acá, como si la dirección se fuera para otro lado. ¿Se dan cuenta? Si fuese pero, es como que nos está diciendo la película no es creativa, pero igual es entretenida. Y ahí nos plantearía una divergencia con respecto a lo dicho primero. No es creativa, pero igual es entretenida. Sin embargo, lo que dice acá no contradice lo anterior, sino que más bien lo viene a confirmar. Solo se atiene a la secuencia de los acontecimientos y al carácter de los personajes sugeridos por el autor de la obra. Está clarito como el agua. Es la correcta la B. Para los que se equivocaron, no se depriman. Para equivocarse estamos. Todavía es tiempo de que nos equivoquemos y aprendamos del error. ¿Saben qué? Eso de aprender del error parece como una frase común, un lugar común, un cliché, pero en verdad es útil, po, darse cuenta porque uno se equivocó. Yo he aprendido tanto de mis tonteras en la vida, así que les recomiendo que cuando se equivocan, en vez de deprimirse, tiren para adelante tiren para adelante tratando de entender en qué radicó el error para no volver a cometerlo. Entonces, luego de este discurso motivacional, continuamos. 19. La idea de infinito del hombre romántico preside su vida. Punto y coma, ta ta ta, ta 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 ta. Su inquietud febril y su terrible desequilibrio. Este delirio es, ta 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 ta, también motor de la creación artística, en la búsqueda constante de respuestas y soluciones a las dudas y problemas que se le plantean. Que se plantean. Aquí nos hablan de un delirio que por un lado los desequilibra y los vuelve inquietos, pero por otro los hace crear. Vemos entonces que aquí tiene que ir una conjunción adversativa, no un por ende, no un por lo tanto, no un de otro modo. Lo que nos serviría sería un sin embargo o un no obstante, que cumplen la misma función. Ahora, ¿cómo vemos cuál es la correcta? ¿La B o la E? Bueno, por la primera columna. La idea de infinito del hombre romántico preside su vida. Si pusiéramos es decir, significa que esto está queriendo decir lo mismo que esto. Y no. Lo que se está diciendo es que esto es el origen de esto. Y esa idea solo la obtenemos de aquí. La idea de infinito del hombre romántico preside su vida. De ahí su inquietud febril y su terrible desequilibrio. Este delirio es, sin embargo, también motor de la creación artística en la búsqueda constante de respuestas y soluciones a las dudas y problemas que se plantean. La respuesta correcta es B. Febril es lo relativo a la fiebre.
Literalmente febril es lo relativo a la fiebre, pero cuando la gente tiene fiebre delira. Entonces también lo febril es lo que tiene que ver con el delirio, con la alucinación, con el hablar tonteras, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Todo bien? Todo bien. Ya. Bajamos, tenemos la última. 20. Ta, 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 uno llega, el otro se va. Ta, 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 no sé cómo tratarlos. Aquí, aquí se saca por descarte nomás. La primera columna no nos deja decir nada, porque todas podrían servir. Apenas uno llega, el otro se va. Si uno llega, el otro se va. No bien uno llega, el otro se va. A pesar de que uno llega, el otro se va. Como uno llega, el otro se va. Como no sabemos el contexto, no tenemos cómo elegir cuál es la correcta. Aquí no tenemos ninguna información que nos sirva. La información que nos sirve la vamos a sacar acá. ¿Y cómo vamos a ver? Vamos a ver que hay algunas que son realmente una tontera. Sin embargo, no sé cómo tratarlos, implica que no sepa cómo tratarlos se contradice con que uno llega y el otro se va. Plantea una contradicción de sentido. Y no tenemos cómo inferir eso. No obstante, cumple exactamente la misma función que sin embargo. Nunca olviden eso. No obstante, y sin embargo, siempre cumplen la misma función. En definitiva, lo único que nos dice es que se afirma con más fuerza esto. No se está infiriendo nada. Entonces, en definitiva, nos puede servir. De hecho, plantea una relación de continuidad entre esto y esto. Y eso no tenemos cómo saberlo. En síntesis, nada que ver, pues. Esto no es una síntesis de lo anterior. Entonces, aquí se nos plantea un contexto sumamente ambiguo y lo que tenemos que elegir es la alternativa que aporte menos información. La alternativa que no implique una inferencia que no tenemos desde dónde agarrarnos. Y en definitiva, lo único que hace es enfatizar esto. Todas estas plantean relaciones que no podemos inferirlas, no tenemos de dónde sacarlas. En definitiva, no aporta nada de eso. No bien, como están preguntando, es un conector temporal. Es como decir apenas. No bien, me conecto a las 6:30 puntaje nacional, está el Pablo haciendo su clase. Pero la primera columna no nos sirve de nada. Y en la segunda sabemos cuál es la correcta porque vemos que las demás implican inferencias que no son legítimas. En definitiva no implica nada y por eso es lo que hay que elegir. Veo que estoy conectado como alumno.
A ver. Ya. De hecho, ¿por qué no? Porque nos plantearía, de hecho, que hay una relación de continuidad entre que no sabe cómo tratarlos y que uno llega y el otro se va. Y eso habría que suponer muchas cosas. Y no tenemos ninguna información que nos lleve a decir eso. ¿Se dan cuenta? Esta pregunta es súper difícil porque nos da una situación súper ambigua en el aire. No, Pablo Yáñez es un impostor, o es un homenaje, o es alguien que se llama igual a mí. Que él nos explique quién es. Si es un impostor, si es un homenaje, o es un alcance de nombre. Pero yo aquí la clave que les digo es que es bastante complicado decirles, en definitiva, lo único que aporta es un énfasis. No aporta ninguna inferencia y por eso es la correcta. En definitiva, es la correcta. Me da mucha risa que haya alguien con el nick Pablo Yáñez. Yo en Facebook he agregado muchos Pablo Yáñez y tengo el proyecto de hacer una junta de puros Pablo Yáñez, pero nadie se anima. Tengo como a 7 personas que se llaman como yo. Ya, nos vamos a un break de 5 minutitos y volvemos a tener 25 minutos más de clases. Nos vemos a las 19:36.
Bueno, volví a secuestrar a mi gemelo maligno Pablo Yáñez. Yo, Pablo Yáñez, vengo a hacer la segunda parte de la clase de hoy. Ya. Vamos a continuar ahora con texto descriptivo. Ahora los veo mejor. Los dos gemelos son malvados. Bueno, sí, pues los dos gemelos son malvados y los dos son buenos, como todo el mundo. Muajajajaja. Vamos a ver. Bueno, como ustedes saben, el orden no es mi fuerte. Se ve bien desordenado como yo rayo. La motricidad fina no era lo que yo sobresalía en el colegio. Siempre fui un pésimo alumno de artes plásticas, pero un excelente alumno de lenguaje y comunicación. Ya. Vamos, en la parte teórica, estábamos viendo el texto descriptivo. Yo creo que esto es algo que hay que pasar rápido. No creo que en la PSU vayan a haber muchas preguntas sobre esto. Pero, por si las moscas, hay que verlo igual porque no quiero ser el responsable de si aparece algo de esto, ser el responsable de que ustedes no la puedan contestar correctamente. Voy a repasar muy rápidamente lo que vimos en la clase anterior. La clase anterior dijimos que el texto descriptivo pretendía responder a la pregunta ¿qué es algo? ¿Qué quiere decir esto? Cada tipo de texto tenía una función. El texto argumentativo pretende convencer o persuadir a los receptores de adoptar un determinado punto de vista o una determinada conducta. Luego, el texto expositivo tenía por propósito la transmisión del saber, del conocimiento de la información de forma clara y objetiva. Teníamos que el texto narrativo introduce la dimensión del tiempo, acontecimientos y acciones que le pasan a un personaje en un espacio determinado, etcétera, 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 etcétera. Entonces, el texto descriptivo tiene como propósito decir cómo es algo, o como a mí me gusta decirlo, dibujar las cosas con palabras. Y ahí volvemos a la guía, si yo les quería explicar, y a veces me gusta poner énfasis. Poner énfasis en lo que estoy diciendo. Y para eso necesito explayarme con las manos y con la cara. Ocupar el tipo de comunicación kinésica. ¿Cierto?
las descripciones podían ser clasificadas de varias maneras. La primera descripción que vimos es la subjetiva y la objetiva, y no voy a redundar en el ejemplo porque vimos la clase anterior, está en internet, pero una descripción subjetiva es aquella que incorpora las valoraciones, los juicios, las maneras de percibirlas del emisor. Una descripción objetiva es una descripción en la que el emisor intenta desaparecer, no notarse. Luego habíamos hablado de que para hablar de descripción de personas, ojo, solo de personas, podíamos hablar de tres formas de descripción: la prosopografía, la etopeya y el retrato. La prosopografía era una descripción que atendía solamente a los rasgos físicos, a las características físicas de la persona a la que se pretendía describir. La etopeya, al contrario, se centraba solamente en los rasgos psicológicos y morales de aquello que estábamos describiendo. Finalmente, el retrato es una mezcla de ambos. Intenta conjugar los aspectos físicos con los aspectos psicológicos y morales de la persona. Aquí entonces, en esta guía que está en puntajenacional.cl, yo describía uno de los ídolos de mi infancia, el gran Mr. T. Una prosopografía a sus rasgos físicos decían: hombre de ascendencia americana con el pelo cortado tipo moicano, de barba y bigote. Tiene la musculatura desarrollada y accesorios que recuerdan a los pueblos originarios de Norteamérica. Etopeya, la descripción de su carácter, de su psiquis. Hombre de carácter rudo, pero de buenos sentimientos. No duda en defender la justicia y transmitir enseñanzas a la juventud. Retrato, ambas la conjugación de lo físico con lo psicológico. Este hombre de apariencia fuerte y extravagante tiene una mirada severa que oculta una profunda bondad y preocupación por sus semejantes. Y hasta aquí llegamos en la clase pasada. Continuamos entonces diciendo que, además, para describir a personas, podemos tener otros casos. Estos son medios contrarios entre sí. Una caricatura consiste en exagerar los rasgos físicos y psicológicos negativos o imperfectos. Por otra parte, la descripción laudatoria es todo lo contrario. Se privilegian los rasgos positivos de una persona, creando una imagen excesivamente idealizada de ella. ¿Una caricatura sí puede ser parte de una sátira? Sí. Lo que pasa es que la sátira es más bien un género literario y la caricatura es una forma de describir o de construir un personaje. Pero claro, sí pueden tener que ver. No estás equivocado en tu apreciación. Finalmente, un autorretrato no es ni más ni menos que la descripción que un sujeto construye sobre sí mismo. Luego, yo espero que de aquí esto quede claro, no creo que sea muy difícil de entender. Una caricatura enfatiza las imperfecciones,
o los rasgos considerados negativos. Una descripción laudatoria, al contrario, enfatiza solo los rasgos positivos. Y el autorretrato es una descripción de un sujeto sobre sí mismo. Ahora podemos ver otra clasificación, que es una descripción según el objeto que se está describiendo. Una topografía es la descripción de un lugar. Topo viene del griego topoi, que significa lugar, y grafía viene del griego grafos, que significa dibujo. Zoografía es lo mismo, pero de animal. Una zoografía es la descripción de animales. Y una cronografía es la descripción de una época o un periodo histórico. Ahora, por último, según su estilo, una descripción puede ser literaria o científica. Una descripción literaria abunda en figuras literarias, en los rasgos que pone el escritor de su estilo. En ese sentido, la imaginación cobra gran relevancia. Aquí una descripción literaria no pretende ser objetiva, pretende ser expresiva. Una descripción científica, en cambio, busca ser objetiva y muy clara. Yo no quise abundar en más descripciones como la cinematográfica, que implica un observador en movimiento, o la pictográfica, que implica una imagen quieta, porque yo no creo que pregunten sobre eso en la PSU. Pueden preguntárselo en el colegio. Y con esto hemos terminado de ver los tipos de texto. Tal vez al final, cuando estemos más cerca de la PSU, podríamos hacer un repaso. Pero ya es necesario avanzar. Nos hemos detenido más de lo que mi planificación inicial puso para esto, porque bueno, era necesario hacerlo. Sin embargo, yo quiero aprovechar este final de clase para introducir a la unidad que a mí más me apasiona, la que tengo más ganas de ver. Yo no sé si a ustedes les va a gustar tanto como a mí o si lo van a pasar tan bien como yo. Pero ahora viene la unidad de literatura. La literatura es la utilización artística del lenguaje. La literatura es emplear esta herramienta que empleamos en nuestra vida diaria, el lenguaje, para expresar y para crear. Para mí, nada puede ser más bello que eso. Esa es mi pasión en la vida y espero tratar de transmitirles, aunque sea un poquito, esa pasión, no solo por la PSU, sino porque en la literatura está contenido el saber y la experiencia de la humanidad, de las demás personas. Entonces, la literatura, vamos a decir más adelante, y lo vamos a ver en más detalle, es el arte que se vale de la palabra. Como la danza es el arte que se vale del movimiento de los cuerpos. La pintura es el arte que se vale de
colores y formas sobre una superficie. La escultura se vale de la utilización del volumen, ¿cierto? La literatura es el arte que se vale de la utilización de la palabra. Y eso es lo que vamos a ver de aquí en adelante. Entonces, para comenzar esta unidad, y yo creo que ya me voy a ganar varios enemigos con esto, pero bueno, es necesario, hay que verlo. Vamos a escuchar y leer dos poemas de autores importantísimos para nuestro país que nos va a servir como introducción a los que vamos a ver de ahora en adelante. Les pido, sí, chicos, está súper bien que ustedes tengan sus opiniones, que les guste o que no les guste, pero exprésenla con respeto y no con arrogancia, porque ustedes no son mis clientes, aquí no tenemos una relación en que yo soy sirviente de ustedes, sino que estamos tratando de tener una relación horizontal, simétrica. Entonces que me den órdenes me parece que es un poquito falta de respeto, ¿cierto? No es adecuado para esta situación ni para el esfuerzo que estamos haciendo acá. Ustedes no son mi jefe, yo no soy el sirviente, no soy el cliente. O sea, ustedes no son mis clientes. Entonces, les pido que planteen sus opiniones, que son válidas, pero háganlo con respeto, no con arrogancia, porque cae mal y desmotiva. Pero yo no voy a recitar, les quería poner un poema de un poeta que a mí me gusta mucho, que se llama Enrique Lin. Escuchémoslo. Porque escribí: ahora que quizás en un año de calma piense, la poesía me sirvió para esto. No pude ser feliz, ello me fue negado, pero escribí. Escribí, fui la víctima de la mendicidad y el orgullo mezclados, y ajusticié también a unos pocos lectores. Tendí la mano en puertas que nunca he visto. Una muchacha cayó en otro mundo a mis pies. Pero escribí, tuve esta rara certeza, la ilusión de tener el mundo entre las manos. Qué ilusión más perfecta, como un Cristo barroco con toda su crueldad innecesaria. Escribí, mi escritura fue como la maleza de flores ácimas, pero flores en fin, el pan de cada día de las tierras eriazas, una caparazón de espinas y raíces. De la vida tomé todas estas palabras como un niño oropel guijarros junto al río, las cosas de una magia perfectamente inútiles, pero que siempre vuelven a renovar su encanto. La especie de locura con que vuela un anciano detrás de las palomas imitándolas me fue dado en lugar de servir para algo. Me condené escribiendo a que todos dudaran de mi existencia real. Días de mi escritura, solar del extranjero. Todos los que sirvieron y los que fueron servidos digo que pasarán porque escribí, y hacerlo significa trabajar con la muerte codo a codo, robarle unos cuantos secretos. En su origen el río es una veta de agua, allí por un momento siquiera en esa altura, luego al final un mar que nadie ve de los que están braceándose la vida. Porque escribí fui un odio vergonzante
pero el mar forma parte de mi escritura misma, línea de la rompiente en que un verso se espuma, yo puedo reiterar la poesía. Estuve enfermo sin lugar a dudas, y no solo de insomnio, también de ideas fijas que me hicieron leer con obscena atención a unos cuantos psicólogos, pero escribí y el crimen fue menor, lo pagué verso a verso hasta escribirlo, porque de las palabras que se ajusta al abismo surge un poco de oscura inteligencia, y a esa luz muchos monstruos no son ajusticiados. Porque escribí y no estuve en casa del verdugo, ni me dejé llevar por el amor a Dios, ni acepté que los hombres fueran dioses, ni me hice desear como escribiente, ni la pobreza me pareció atroz, ni el poder una cosa deseable, ni me lavé ni me ensucié las manos, ni fueron vírgenes mis mejores amigas, ni tuve como amigo a un fariseo, ni a pesar de la cólera quise desbaratar a mi enemigo. Pero escribí y me muero por mi cuenta, porque escribí estoy vivo. Bueno, chiquillos, chiquillas, ojalá les haya gustado. Esto era para entrar a este tema de la literatura. A mí me motiva harto. Con que un par de ustedes se motiven con esto, yo quedaría contento. ¿Y cuál es la otra razón? Bueno, en Chile tenemos 2 premios Nobel y ambos son poetas. Tenemos una tradición de poesía enorme que sin embargo solo se recuerda a ella para ciertos días del año y está olvidada o excluida para la mayoría de la gente. Y es uno de los patrimonios más grandes que tenemos. Entonces, para mí una de las cosas que justifica haber puesto este poema de Enrique Lihn es que ustedes conozcan parte de la tradición que es nuestra, parte de lo que como país tenemos en nuestro acervo cultural. Bueno, con este poema me despido de la clase de hoy. El poema se llama Porque escribí, del autor chileno Enrique Lihn. La próxima clase vamos a empezar a ver literatura. Vamos a ver los géneros literarios. Vamos a empezar a ver los conceptos que en la PSU se nos pide saber con respecto a la literatura y vamos a usar siempre fragmentos de obras literarias. Entonces, para la próxima clase, 2 cosas. Vamos a empezar a ver literatura y segundo, vamos a cumplir la promesa de empezar a ver la lista de conectores, o sea, tener un abordaje no solo práctico como el de hoy, sino también teórico. Lo que me gustaría es que para la próxima clase se moderen más en el chat porque es realmente desagradable que se llegue a irrumpir un espacio de aprendizaje bonito y útil como el que tenemos nosotros. Les recuerdo además que pueden entrar a resolver dudas, preguntar cosas a los grupos de puntaje nacional.cl. Ahí tenemos la sección de lenguaje y comunicación, donde pueden hacer todas las preguntas, señalar todas sus dudas. Y no lo olviden, se me ha informado de mis compañeros de trabajo de puntaje nacional que están junto a la Universidad Adolfo Ibáñez
haciendo unos talleres de ingeniería comercial donde van a exponer características de la carrera. Para aquellos que tienen ganas o que barajan entre sus opciones estudiar ingeniería comercial, pueden ir a este taller que será el sábado 27 de octubre desde las 10:30 a los 14:30. Van a haber buses de acercamiento. Si quieren saber más, entren al link que acabo de poner en el chat. ¿Les parece? Entonces, dudas a los grupos de puntajenacional.cl. Primer lugar. Segundo lugar, la próxima clase vamos a ver literatura y conectores. Tercer lugar, los interesados e interesadas en estudiar ingeniería comercial pueden asistir gratuitamente a este taller de la Adolfo Ibáñez, que se está organizando en conjunto con Puntaje Nacional. Cuarto lugar, que estén muy bien, que tengan un buen comienzo de semana y no queda más que decirles, nos vemos el miércoles. Los saludo, las saludo. Adiós, amigos y amigas. Nos vemos.